3.1%. Tasa de desempleo baja de 7 a 6%. Inflación, ¿qué se puede decir de inflación? Nosotros aquí señalamos que la tasa de inflación iba a quedar por debajo del límite inferior del rango meta. ¿Cuál es el rango meta? Era 3.5 a 4.5. El límite inferior de ese rango meta es 3.5. ¿Y cuánto quedó la tasa de inflación? Miren, la tasa de inflación en la República Dominicana, si uno la mide en los 12 meses y utilizando todos los componentes de la canasta, varió en 1.58%, 1.6%. 1.6%. Claro, si uno le saca el efecto que tiene que ver con los combustibles a nivel internacional, la tasa de inflación es mayor, porque una parte de la reducción que se ha visto de tasa de inflación en los últimos 3 meses, por ejemplo, octubre varió el índice de precio del consumidor hacia abajo en 0.08, en noviembre cayó en 0.14 y en diciembre en 0.7%. Nosotros aquí lo habíamos señalado, que diciembre iba a ser negativo también. Y claro, si ha caído el precio del galón de gasolina en 71 pesos de junio al presente, obviamente que se iba a tener variaciones de precio negativas. Ahora, ¿cómo se compara esa tasa de inflación de 1.58 con el resto de América Latina? Solamente El Salvador, que no tiene moneda, que lo que tiene es el dólar, solamente El Salvador se compara favorablemente. Fíjense, El Salvador 1.30%. Ahora, República Dominicana 1.58%. Panamá, que no tiene moneda, 2.10%. Es decir, cuando se dice que no tiene moneda, significa que la tasa de inflación tiene que ser muy parecida a la tasa de inflación de los Estados Unidos, que es 1.3. El Salvador 1.3. Panamá 2.1, es decir, ligeramente por encima. Eso implica que República Dominicana, la política monetaria fue mejor, oigan bien, mejor que lo que se pudo conseguir en Panamá sin moneda, sin Banco Central y sin una inflación que venga por fenómenos monetarios. Guatemala 3.06%, Perú 3.22%, Ecuador 3.55%, que tampoco tiene moneda, México 3.57% y así Chile 5.1% y seguimos Brasil 6.56%, Argentina 22.70% y Venezuela 60%. Vimos que Venezuela cayó en 3% y ahora en términos del Producto Interno Bruto y ahora inflación 60%. Venezuela es un desastre. Un desastre. Ahí está el reflejo de la mala política económica. Cuando usted tiene mala política económica, usted tiene esa consecuencia. Por eso hay que valorar la buena política económica. Alguna gente dice, no, pero que uno no come de un Producto Interno Bruto que crece a 7, uno no come de esos indicadores macroeconómicos. Pero cuando son malos, cuando usted ve que hay una inflación de 60%, pregúntale a los venezolanos, ¿cuánto pagarían los venezolanos por tener una inflación de 1.58? Vaya a Venezuela y pregúntele a los venezolanos, ¿le gustaría a usted tener una inflación de 1.58? Pregúntele a los venezolanos. Pregúntele para que usted vea lo que le dice. Claro que sí. Fíjense ahí la evolución con las metas desde el año 2012 hasta el año 2014. Es interesante ver esto porque se ve que la tasa de inflación ha logrado quedar por debajo o en el entorno ahí de lo que es el límite inferior, pero este año quedó por debajo de lo que es ese límite inferior, que era 3.5%. Siempre había quedado dentro de lo que es el límite, muy parecido a lo que es el centro. En el año 2013 quedó en el entorno del 5%, que es el centro, quedó al final en 3.88%, pero ya en el año 2014, con un rango de 4.5, con un centro del rango 4.5, que iba de 3.5 a 5.5, quedó en 1.58 y sacándole los factores externos, pues quedaría en 2.97%. Es decir, debajo del 3%, tal como nosotros aquí habíamos señalado. Nosotros aquí en Tecnopol señalamos que iba a ser menos del 3% y fue 2.97%. Entonces, ya ustedes saben cuál es la bola que funciona. ¿Cuál es la bola que funciona? Ahora, miren esto. Esto es importante porque algunas personas dicen, pero Jaime, no es verdad que solamente subió en 1.6% la tasa de inflación. No, es que vamos a descomponerla para que ustedes vean entonces qué está sucediendo. Miren aquí, alimentos y bebidas, miren acá. La variación de alimentos y bebidas, lo voy a agrandar para que ustedes vean, mírenla ahí, 7.05%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, enero-diciembre de 2014, 7.05% esa variación. ¿Qué significa eso? Que sí, la gente siente
que los precios de los alimentos subieron. Sí, subieron los precios de los alimentos. ¿En cuánto? En 7%. O sea, muchísimo más que lo que fue el promedio de inflación. Es decir, la inflación calculada con un índice de precio, calculado a su vez con una canasta completa, que incluye entre eso transporte. Pero es que el transporte lo utiliza más y se beneficia más la clase media. Bueno, entonces eso significa que lo que ha estado sucediendo es que los precios están subiendo, perjudicando más a los más pobres. Entonces por eso los pobres se sienten que, óyeme, este indicador de inflación no refleja lo que es su inflación, claro, porque para ellos, alimentos y bebidas tienen mayor peso que transporte. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que hacer algo con alimentos y bebidas, hay que hacer algo, hay que identificar, bueno, ¿por qué los alimentos están subiendo? O sea, yo creo que el Ministerio de Economía, que ese es el responsable de verificar esto, tiene que determinar, bueno, los alimentos están subiendo porque hay un desabastecimiento o porque hay una situación de demanda mayor que la oferta o porque estamos ante una situación donde hay algunos productos que están muy poco enfrentados a la competencia, entonces vamos a promover importaciones o vamos a promover una mayor producción local, es decir, vamos a hacer algo para que aumente la producción, que aumente la oferta y de esa forma entonces reducir los precios. Eso vamos a hacerlo, pero hay que hacer algo para que esos precios que subieron 7% de alimentos y bebidas, entonces bajen. Fíjense, si no hubiese sido por transporte, que fue 5.8 negativo, y por vivienda menos 2.54, hubiésemos tenido una tasa de inflación mucho mayor. Entonces hay que hacer algo ahí para poder enfrentar esta situación que es la situación que se está viviendo con los precios que afectan principalmente a los de menores ingresos. Entonces hay que aplicar algo ahí que esto le permita a las autoridades pues asegurar que los precios de los productos que consumen los más pobres no sigan incrementándose de esa forma tan dramática. Ahora, lo que sí es interesante es notar que la tasa de inflación vinculada con la política monetaria, una tasa de inflación de 2.98%. 2.98% significa por debajo del 3.5%, que es la meta. Ahora, ¿qué le permitió hacer al Banco Central esta situación donde el sector público redujo su déficit, no hay presiones, hay confianza en la demanda de dinero, hay confianza en la demanda de pesos? Fíjese cómo el Banco Central mantuvo muy estable la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés, esta es la tasa de interés de política monetaria, fíjense que se ha mantenido constante en 6.25%, mírenlo ahí está en su pantalla, 6.25% se ha mantenido constante desde agosto del año 2013, 6.25% se ha mantenido constante esa tasa de interés de política monetaria, es lo que se conoce una política monetaria en un estado neutral, es decir, que no implica ni un aumento ni una disminución o presiones provenientes de la oferta de dinero ni de la política monetaria sobre los precios ni sobre el crecimiento de la economía. Ha sido neutral lo que es la influencia de la política monetaria y ha permitido entonces al sector privado, ha permitido a la banca pues ejecutar una política de competencia interna, producto por ejemplo de una fuerte presencia del Banco de Reservas muy dinámica en el préstamo a los sectores privados, que ha hecho que entonces la tasa de interés a la que le toma prestado los agentes económicos al sistema financiero, pues se reduzca. Y esto ha favorecido el crecimiento de la economía. Aquí, los tres grandes bancos, el Banco Popular, el Banco BH de León y el Banco de Reserva han sido los responsables de esa competencia, esa reducción de las tasas de interés que ha promovido el crecimiento de la economía. Ahí vemos los préstamos al sector privado en moneda nacional, crecimiento 14.9%, y los totales, incluyendo moneda extranjera, 19.5% de crecimiento, tal como habíamos señalado. Y esto obviamente que fue favorecido por el ambiente propicio del Banco, de la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana. De manera que eso es un elemento muy, pero muy positivo. Vámonos a la pausa y retornamos entonces con el sector externo.